Todos los personajes célebres, todos los personajes importantes, todos los hombres y mujeres que han hecho historia, tienen un lado oculto. Cuidado, no es un lado oscuro ni mucho menos, pero sí una parte que jamás se cuenta, que no aparece en las biografías y que tiene unas raíces profundas hincadas en lo insólito, en lo misterioso. Así nació, con ese anhelo, contar ese otro lado, la sección que se llamó El túnel del tiempo. Y la hicimos durante la tercera temporada, era una cuestión muy personal y yo no sé si habrá logrado su objetivo, espero que sí. ¿Cuál es el objetivo? Haber encendido la chispa, la ilusión por conocer algunas obras y algunos individuos excepcionales. A veces con la anécdota, con lo misterioso, con lo enigmático, trazamos una línea para seguir sumergiéndonos en hombres y mujeres, repito, que auténticamente modificaron su tiempo, se adelantaron a él. En ese auténtico agujero de gusano, como dicen ahora los físicos, que es capaz de unir pasado y presente, quisimos presentar una baraja de opciones de lo más interesante. Por ejemplo, científicos casi me atrevería a decir que recalcitrantes, aunque no es verdad, es la imagen que tiene el gran público. Ramón y Cajal, vemos a un hombre casi encorvado, huraño, mirando permanentemente su telescopio, descubriendo los engranajes profundos de la mente humana, la neurona, el cerebro. Pues había mucho más. ¿Sabían ustedes que Ramón y Cajal dedicó su último libro, desaparecido por cierto, pero del que hay biografías completas, seguimientos absolutamente detallados por parte de su misma hija sobre el espiritismo, mis experiencias, mis investigaciones con el espiritismo? ¿Sabían que Ramón y Cajal empleaba la hipnosis para el parto sin dolor, por ejemplo, no solo de su esposa, sino de otras mujeres que intentaron pedirle ayuda con estas fronteras nuevas del pensamiento y la mente? ¿Sabían que incluso tuvo un gabinete en Valencia para examinar a individuos que decían tener fenómenos sobrenaturales a su alrededor? En definitiva, sí, un científico, claro que sí, pero un iniciado, un buscador, un hombre con miras muy amplias. Yo creo que encarnaba perfectamente el ideal de hombre del túnel del tiempo. Conocer ese otro lado fue nuestra motivación. Y así comenzamos esta sección de curiosa andadura, con el mejor personaje, con nuestro gran premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal. Lo cierto y verdad es que nosotros hemos intentado dar un paso más allá, una aventura nueva, dominar el tiempo, controlar esas coordenadas extrañas, alterar las fórmulas y ser capaces en este prodigioso túnel de viajar a momentos concretos de la historia. Y como no podía ser de otra forma, nuestra lupa del misterio nos indica que hay biografías poco conocidas, hombres y mujeres de los que sabemos solo una parte y que sin embargo tuvieron sus encuentros con el misterio. Y sinceramente tenemos que empezar por una biografía llena de prodigios, de aventuras, una vida azarosa, la de don Santiago Ramón y Cajal, nuestro entrañable premio Nobel y un hombre que tiene además otra historia que esta noche vamos a desvelar. Lo imaginamos, pues bueno, en su laboratorio, pegado a su microscopio, y nos ha quedado casi como una imagen iconográfica del siglo XX, esta profunda mirada. Esta mirada que revela inquietud, tozudez, entusiasmo y a la vez ganas de sumergirse en fronteras nunca antes exploradas. Don Santiago Ramón y Cajal recibió el premio Nobel en 1906 como un gran descubridor de nuevas fronteras de la medicina y la fisiología. Lo que no saben muchos es que lo que hoy se considera algo habitual, normal, materia de la que hablamos prácticamente sin saber, las neuronas, el cerebro, lo más profundo de la mente, eran casi algo fantasmagórico. Y él fue un genio, un pionero que se atrevió a caminar por esa senda. Y quizá eso le condujo a otros terrenos mucho más pantanosos y misteriosos, los que esta noche nos interesan. Es más, hay un libro, y me gustaría reivindicarlo, y lo estamos viendo, que se llamó en 1899 Textura nerviosa del hombre y los vertebrados. Es como la Biblia para comprender nuestro propio cerebro. Está bien, aquí tenemos la biografía oficial, lo que se explicaría en cualquier libro o enciclopedia, pero queremos dar un paso más. Lo hemos imaginado, como decíamos, como una estampa típica de nuestro pasado, a don Santiago en su laboratorio, mirando a través de ese ojo microscópico, observando el mundo de las células, sorprendiéndose con cada hallazgo y siempre aséptico, frío y científico. Y sin embargo ahora lo vemos escribiendo algo, pero algo muy distinto. Observen bien y sorpréndanse. Pero, ¿qué demonios hacía Santiago Ramón y Cajal escribiendo sobre los ojos de una médium en la soledad de su laboratorio? Sabemos por algunos de sus biógrafos que fue un apasionado de lo que se llamaba mesmerismo,
o intento de controlar las facultades mentales, que además indagó incluso en áreas que eran completas herejías para la época junto a su hermano Pedro. Pero hay más, hay mucho más que la historia ha ocultado. Esto no es una ficción, ocurrió así realmente. Pero para entenderlo, para comprender esta especie de sinrazón, el gran científico examinando algo imposible, algo digno de ser considerado una superchería, tenemos que modificar las viejas fichas del archivo del tiempo. Pero aquí en este túnel es posible, podemos viajar y podemos acudir hacia 1889 para quedarnos con una escena, con un lugar y sobre todo con un misterioso personaje. Presten mucha atención, parece ser que en este enfrentamiento pacífico ocurrió algo que marcó la vida de este genio científico. Jaque mate. He perdido. No. Te he hecho trampas. Aquella partida, sin lugar a dudas, marcó la vida del maestro. Y es que Ramón y Cajal jamás había perdido en el ajedrez. Se consideraba todo un privilegiado y derrotaba uno a otro a sus contrincantes, hasta que se presentó frente a él aquel enigmático individuo. Y le dijo efectivamente que le había hecho trampa, pero una trampa muy distinta a todas las demás. Poder mental, sugestión, quizá hipnosis, penetrar en la mente del contrario. Y todos los estudios de aquella época dorada del primitivo espiritismo se convirtieron en una necesidad de explorar. Aquel individuo le contó sus trucos o quizá le desveló algunas terapias alternativas para intentar comprender qué piensa el otro. Y así comenzó don Santiago a penetrar en un mundo que le hizo compaginar el laboratorio, el microscopio, con elementos tan extraordinarios como el péndulo. No sabemos qué ocurrió, pero en aquella época en Valencia comenzó a utilizar la sofrología, la moderna hipnosis clínica, y hay que decirlo, la llevó hasta sus últimas consecuencias. Pónganse en situación. En aquella época las mujeres sufrían mucho dando a luz. Era un remoto sueño la anestesia epidural, evidentemente. Y Santiago Ramón y Cajal, utilizando este elemento y lo poco o mucho que iba aprendiendo, empezó a intentar inducir en un trance hipnótico a las personas que estaban a punto de dar una nueva vida. Lo hizo con su propia esposa Silveria, dando a luz a sus hijos Pilar y Luis. Escenas, a veces terroríficas por lo desgarradoras, se produjeron con el reflejo de este viejo péndulo. Llegados a este punto, a esta intersección del túnel del tiempo, hay que dejar clara una cosa. Ramón y Cajal fue un auténtico escéptico, un hombre crítico y analítico, un científico puro. Pero la verdad es que estuvo muy apasionado por ciertas cosas, lo que pasa que las biografías oficiales no nos han contado esto. Hay que agradecer a estudiosos como Javier Coria o a su propia nieta María Ángeles, nieta de Ramón y Cajal, que descubrió documentos, legajos y los publicó recientemente en la revista de Patología. Hablaba de esto, los extraordinarios progresos de Ramón y Cajal para eliminar con hipnosis los dolores del parto. Aquello fue célebre y aquel gabinete de Valencia se convirtió en una romería de mujeres que querían dar a luz con el gran sabio intentando dormirles en un sueño plácido. Pero también se acercó otra gente mucho más extraña. Hay que comprenderlo, hay que ponerse en situación. Estamos a finales del siglo XIX y en Francia triunfa lo que sería un moderno psiquiatra como Charcot. Este hombre nos ha dejado fotografías espantosas que ahora estamos viendo. Eran las mujeres con trastornos de psicomotricidad alterada. Eran personas que ponían los ojos en blanco, que se encorvaban, que parecían contorsionistas inconscientes, que incluso proferían extraños lenguajes y, desde luego, eran en muchos casos dadas como poseídas por el demonio. Eran mujeres que estaban atormentadas, que sufrían. Ramón y Cajal se interesa por lo que está haciendo su colega francés y empieza a recibir a ese tipo de mujeres en pleno centro de Valencia. Y entonces muchas de ellas le dicen que son médiums, que son capaces de conectar con los difuntos. Estamos también en una época apasionante, la edad de oro del espiritismo, mesas parlantes, vasos que estallan, ojos en blanco y conexión quizá con el más allá. Y todo eso delante de Ramón y Cajal. Y él asistiendo a decenas de sesiones, intentando buscar el fraude, intentando buscar la explicación racional. Pero hay quien dice que encontrándose con extrañísimos fenómenos.
estamos casi seguros de que nuestro premio Nobel vio cosas con sus propios ojos, con esos ojos que aún tenían el brillo del explorador, el científico agudo y absolutamente pulcro, pero que es capaz de decir, no lo sé, pasan cosas absolutamente increíbles, pero las estoy viendo. Y así hizo un sinfín de trabajos. Es por tanto el momento de descubrir por qué, pasado el gran galardón, llegando al final de su vida, se encerró en su laboratorio para intentar dar forma, hacer un gran manuscrito, descubriendo sus hallazgos, su legado, su inmersión en el prohibido mundo del espiritismo. Hoy, gracias al esfuerzo de su nieta María Ángeles Ramón y Cajal, sabemos que este documento, quizá con este mismo título, existió realmente, que no es ninguna leyenda. Estuvo durante muchos años en algún viejo cajón olvidado del Instituto de Higiene Alfonso XIII de Valencia. Allí permaneció como permanecen a veces las herejías, lo que no se comprende, lo inexplicable. Ramón y Cajal debió anotar minuciosamente, siempre hacía gala de ese detallismo, cada experiencia, cada dato médico, cada elemento extraño en aquellos comportamientos que eran prácticamente increíbles. Mis experiencias con el espiritismo, Santiago Ramón y Cajal, así lo hemos imaginado. Por desgracia, muerto ya el maestro, llegó la guerra, esa guerra terrible que convirtió muchas cosas en cenizas, entre ellas este mismo legado, este testamento, este manuscrito. Es triste decirlo realmente, pero algunas de las bombas impactaron justamente en ese lugar, en ese instituto que también dirigió durante años Ramón y Cajal. Y por supuesto, las cenizas de la intolerancia se llevaron con el viento del fuego ese trabajo. Caramba, ¿qué podríamos descubrir hoy? ¿Qué joya sería tener esto entre las manos? Estoy seguro que muchos amigos empiezan ya a imaginar la historia del manuscrito Cajal. ¿Sería la única copia? ¿Habrá alguna rondando por algún lugar? ¿Sabremos algún día lo que ponía en estos manuscritos? Sinceramente, a partir de ahora, y más en cuarto milenio, no podemos ver a Ramón y Cajal como simplemente el gran premio Nobel de Medicina, ni mucho menos. También lo vemos como algo tan importante o más, un hombre valiente que no le importó ni tembló para enfrentarse a los dogmas de su tiempo, que se adentró en mundos que eran prohibidos y que los demás colegas rechazaban, que simplemente intentó saber. Y con ese espíritu libre se convirtió en leyenda. Desde nuestro particular túnel del tiempo queremos rendir homenaje no solo al premio Nobel, sino algo tan importante o más, a un hombre valiente que se enfrentó a la propia ciencia para descubrir la verdad. Nuestro reconocimiento a ese maestro, don Santiago Ramón y Cajal. Puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra fuerzas desconocidas, tratemos en lo posible de esclarecerlo. Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934. Cierta noche ciega, mientras embebido hojeaba un libraco de olvidadas ciencias, escuché que alguien llamaba a mi puerta. Solo será un forastero, pensé. Solo eso y nada más. Así comenzaba El Cuervo, uno de los poemas universales, inmortales, la gran obra de Edgar Allan Poe, el escritor atormentado, el viajero de las sombras, el hombre que nos trajo el concepto de terror moderno, el personaje del que tantos, a pesar del tiempo transcurrido, hemos bebido. Edgar Allan Poe, la palabra que acompañaba su vida, su historia, y ese poema era nunca más. Un extraño cuervo negro como la muerte venía a visitarle aquella noche aciaga, precisamente. Y esa repetición de palabras, utilizada por vez primera con esa cadencia en la historia de la poesía, mostraba un desazón, tan terrible turbiedad en su expresión, que marcó a toda una generación. Mucho tiempo después, si uno coge el poema del Cuervo, estoy seguro que lo más profundo de su alma sentirá lo mismo, en el fondo la soledad, ante la oscuridad de lo desconocido, que es la muerte. Edgar Allan Poe tuvo una vida desgraciada. Era un hombre que se sentía superior a los demás, pero al mismo tiempo la enfermedad, la tragedia, el desespero, acompañó todas las acciones de su vida. Y su muerte, su enigmática muerte. Como ahora van a ver lo que para mí fue su historia, lo más destacado en este túnel del tiempo, como personaje de oro en esta sección,
podemos entrar en materias que casi no se tocan por el misterio. Cuentan que Edgar, y muchos ya lo sabrán, apareció moribundo, envuelto en papelajos, después de una noche electoral, borracho, había estado delirando, siguió haciéndolo en el hospital. Su última frase mientras veía extrañas criaturas que solo contemplaba él, quizá con esa visión del otro mundo, fue: Dios se apiade de mi pobre alma. Pero Edgar llevaba unos escritos que son un gran misterio, unos escritos en un viejo y raído maletín, unos escritos que alguien le robó en su última noche. ¿Dónde están esos escritos de Edgar Allan Poe? Quizá eran los relatos más terroríficos de todos los tiempos. Me gusta imaginarlo así. Para quien no conozca al gran Edgar Allan Poe, aquí van retazos de su historia, de una historia irrepetible, porque quizá nunca más haya un genio del terror como él. Pongamos nuestra mirada en este oscuro callejón, en un lugar miserable. En una esquina un hombre se muere. Es un individuo que está siendo presa del peor de los terrores, de la más horrible pesadilla, del delirium tremens. Sombras, visiones, diablos lo están atenazando, se están apoderando de él. Con su raído gabán, rodeado de basura, de papeles, tirado, nadie lo reconoce. ¿Cómo es posible que este hombre y no otro sea uno de los padres de la literatura universal? Base y semilla para todos los que alguna vez anduvimos por la noche plutónica del terror. Maestro indiscutible, genio incomparable, este hombre se consume en su propia alucinación. ¿Qué está viendo? Seguro que para él son cosas reales. ¿Y cómo es posible que un gran maestro de la literatura universal acabe así? Hay que intentar buscar las claves y vamos a hacerlo. Vamos a comprender el porqué del fin de este gran hombre, de este genio. Este túnel del tiempo es muy especial, porque también es una recomendación, la de aproximarse a este hombre singular y distinto a todos los demás. Muchos ya sabrán que estoy hablando, efectivamente, de Edgar Allan Poe, padre del terror literario universal, hombre que modificó su tiempo, un tiempo muy diferente al de hoy en día, o quizá ahora que lo pienso no tan distinto. La revolución industrial a principios del siglo XIX había asfixiado todo lo que es el mundo del misterio. La ciencia exacta y la mecánica habían constreñido eso que todos llevamos dentro, el miedo a lo desconocido. Y de pronto este escritor y periodista, a través de narraciones extraordinarias que se publicaban en los periódicos y folletines, nos conecta de nuevo con esa realidad, con ese mundo oscuro que a veces estaba representado por extraños embajadores. Los fantasmas, los espectros, los aparecidos, las maldiciones, las casas encantadas, los entierros prematuros, los presagios, las profecías, todo ese universo que manejó como nadie. Sus críticos decían que aquellos relatos eran nocivos, eran como cuchilladas en la conciencia colectiva. Pero yo les digo, aunque haya pasado mucho tiempo, que nadie podrá olvidar el extraño caso del señor Valdemar, el gato negro, el pozo y el péndulo, el escarabajo de oro, las aventuras de Gordon Pym, la muerte roja, tantas y tantas historias que han influenciado a todos los que hemos querido el universo del miedo y el terror. Y es más, podemos decir que un sinfín de escritores fueron hijos de ese hombre moribundo que yacía entre periódicos viejos en una olvidada calleja. Podemos hablar de Julio Verne, podemos hablar de Dostoyevsky, podemos hablar de Dickens, podemos hablar de nuestro Becker. Tantos le debemos tanto. Por cierto, que muchos críticos que le atacaron durante toda la vida también aseguraban que en las noches de su despacho pasaban cosas, pero no cosas paranormales, ni mucho menos. Hablaban de extrañas alucinaciones y, sobre todo, extrañas sustancias prohibidas.
Durante aquellas oscuras noches, Edgar Allan Poe escribía de forma febril. Los alucinógenos y las drogas le catapultaban a un mundo ignoto y nunca explorado por ningún otro hombre. Y de allí, de ese lugar desconocido, nos traía poesía y prosa inigualable, que conmocionaba al público de su tiempo. Es curioso, pero el fantasma de la tuberculosis, el frío y viscoso fantasma de esa enfermedad, persiguió a toda la familia, a todo el linaje de los Poe. Pero como si fuera una antigua maldición, se cebó en lo que más quería, en su joven esposa. Es más, hay quien cuenta que en aquellas oscuras madrugadas escuchaba una tos y tenía que parar de escribir. Una tos bronca y sanguinolenta, la tos de su mujer. Sin embargo, llevaba ya mucho tiempo enterrada. Así pasó Poe mucho tiempo y curiosamente de esa época, curiosamente de esa etapa, surge lo mejor de su obra, lo más terrible, lo más dramático. Dicen que cobró $5 por el poema llamado El Cuervo. Ni siquiera soñó que con el tiempo se iba a convertir en el más célebre, en el más publicado de la historia de la literatura norteamericana. Es la historia de una enigmática visita. Y comienza así. Cierta noche aciaga, mientras adormilado hojeaba libros de olvidadas ciencias, noté que alguien suavemente llamaba a mi puerta. Será un viajero, pensé, solo eso y nada más. Así comenzaba un diálogo con las sombras. El propio Poe, convertido en personaje del drama, habiendo perdido a su jovencísima esposa, habla con un ave maléfica. Y ésta solo le responde a sus preguntas con una frase que ya es historia, una frase que hiela el alma, como decía Baudelaire: nunca más. Es curioso, pero Poe aseguró que ese poema y no otro tenía una estructura matemática y oculta, todo un enigma que cambió un tiempo. A raíz de este poema empieza la época de luz para Edgar Allan Poe. Es tan grande el impacto que muchas revistas se lo disputan y le ofrecen nuevos trabajos. Él, iluso, pensaba que las alas oscuras de las sombras le habían abandonado para siempre. Edgar, te felicito por tu nombramiento. Las cosas están mejorando. Y sobre todo porque te veo más sereno. Sí, las sombras se están yendo ya. No te preocupes, si todo se va a arreglar. John Sartain, del Union Magazine, confesó que esta escena se había producido en la realidad. Edgar Allan Poe había tenido alucinaciones, había ensoñado con su otro yo, con su propio doble, con una especie de clon que era un enviado diabólico que le atormentaba. Es más, hay un cuento que se refiere a esta historia. Se llama William Wilson, quizá un relato autobiográfico. El propio doble se le aparece a un individuo, acaba siendo mucho mejor que él en todo, y también termina por matarle. Así comenzaron una serie de alucinaciones que acabarían en 3 días de larguísima agonía. Pero antes pasaron cosas demasiado extrañas. Evidentemente nosotros no podemos contar en este túnel del tiempo toda la historia riquísima de Edgar Allan Poe, sino centrarnos en su mayor misterio, en su recta final, en la última parte de su atormentada existencia. Y precisamente aquí, unos días antes de su muerte, él empieza a tener extrañas visiones. Da la impresión, bien sea por su genio, bien sea, como dicen algunos especialistas, como María Luisa Siu, que tenía una enfermedad cerebral que le provocaba estados alterados de conciencia, bien sea por lo que fuera, Poe ve lo que nadie puede ver. Y esto se contrasta con algunos de sus relatos, por ejemplo, El misterio de Mary Roget. Basado en un hecho real, una cabaretera es degollada de una forma horrible en un suburbio. Él cambia los lugares, pero lo cuenta exactamente igual. Y ve al culpable, un hombre moreno, oficial de la Marina, y ve una historia de un aborto clandestino, y también vislumbra una muerte terrible. Se cumplió en realidad. Tiempo después, cuando la policía no tenía pistas, se dieron cuenta de que Poe había dado misteriosamente en el clavo y llegó a ser considerado sospechoso. Al mismo tiempo, la gente, la buena gente pensante de aquella época, pensaba en el extraño mago que era capaz
de aproximarse a mundos que todavía no habían ocurrido. Así ocurre con hechos incluso después de sus novelas. Una de ellas, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, cuenta la historia de un grupo de personas a la deriva. Están desesperados y tienen que sortearse quién de ellos se sacrifica para que los demás puedan comérselo y sobrevivir. 47 años después, muerto ya Poe evidentemente, la barcaza Mignonette, en costas africanas, sufre esta desgracia. Tienen que hacer ese juego y la víctima, que al final fue canibalizada, se llamaba exactamente igual. Desde luego Poe o tenía información privilegiada o da la impresión casi de que podía ver el futuro. Así nos precipitamos hacia los 3 últimos días, en los que confiesa en una carta que estuvo llorando y viendo extrañas cosas. Así comienza la parte final de esta terrible historia. Cuando un joven periodista le preguntó, Edgar Allan Poe aseguró que los niños son los seres que más temen. Por eso los hombres, cuando se van haciendo mayores, necesitan de ese terror, del universo de Poe, para asustarse y volverse a sentir niños de nuevo. Quizá ahí estaba el truco, la clave de su gran éxito, pero un éxito que siempre se truncaba por estas extrañas apariciones u obsesiones. Es momento quizá de volver a donde comenzamos en este túnel del tiempo, a 3 días que siguen siendo un gran misterio de la literatura universal. ¿Qué pasó? ¿Por dónde estuvo vagando? ¿Con quién habló? Hay incluso quien afirma que llevaba unos manuscritos que le fueron robados. Edgar Allan Poe, su pista se pierde en Richmond. Pasa 3 días enteros vagando con un gran delirium tremens, golpeándose con los soportales, hasta que, al final, acaba en el oscuro callejón, donde prácticamente se citará cara a cara con la muerte. A aquellas alturas, poco antes de las noches aciagas, Edgar Allan Poe había escrito poemas como Hop Frog, y algunos biógrafos afirman que en sus manos, volanderas, como las propias sombras que le rodeaban, se encontraban los escritos del llamado poema de la propia muerte. Quizá en esta ocasión también la facultad visionaria de Poe había acertado. Cierto o no, aquel frío día de octubre de 1849 es ingresado en el Hospital Washington de Baltimore. Allí, delante de unos perplejos médicos, el horror continúa. Y hay quien dice que en aquellas noches, en el Hospital de Washington, a Edgar Allan Poe se le escuchó hablar con las sombras. Y llegó a decir, mirando a la pared fría y oscura: «Ave maligna, regresa al Averno, regresa a las riberas de la noche plutónica». Y también hay quien dice que poco después retumbó un eco que algunos doctores aseguraron que decía: «Nunca más». Que Dios se apiade de mi pobre alma. Lo que le ocurrió a Poe durante aquellas noches y aquellos días sigue siendo un gran misterio. Un misterio que seguramente nunca podremos resolver. Pero es bien curioso. A las pocas jornadas de su muerte, algunos críticos vertían y escupían insultos sobre él. Uno de los más acérrimos era un reverendo, el padre Griswold. Él aseguraba que el morboso de Poe sería olvidado en apenas 2 años y que su vida no significó nada para la literatura. Es curioso, pero 158 años después ha sido toda esa caterva de mediocres a quienes las arenas del tiempo han sepultado.
Y Poe sigue vivo, más vivo que nunca porque el que escribe como él nunca muere. El que es pionero y viajero de las sombras y nos muestra un mundo terrorífico pero nuevo, siempre estará vivo cuando haya alguien que se acerque a sus libros. Por eso les decía que Edgar Allan Poe no es solo un personaje del túnel del tiempo, sino también es una recomendación. Estoy seguro, queridos amigos de Cuarto Milenio, que si os aproximáis a Edgar Allan Poe, no podréis olvidarlo nunca más. Durante mi vida me mantuve mucho tiempo lleno de asombro, de temor, de duda, soñando sueños que ningún mortal se ha atrevido a soñar jamás. Edgar Allan Poe, 1809-1849. Como en este DVD especial sobre los túneles del tiempo, bueno, podemos ir deslizándonos mutuamente algunas coincidencias, les contaré de una forma muy distinta la biografía de Felipe II. Bueno, todos los datos interesantes, reales, su conexión con el Bosco, su temor al infierno, su pasión por la heterodoxia, su gusto por adentrarse en la magia, todo eso lo van a ver ahora. Pero yo recuerdo perfectamente que la figura de Felipe II creció de otra forma en mi intelecto y en mi inquietud cuando una noche, ya lejana, a través de la radio, recibimos una comunicación. Venía del monasterio del Escorial, seguramente el lugar más misterioso de España. Y yo había conocido, evidentemente, las historias del famélico y terrible perro negro, de las maldiciones, de la torre de las reliquias, de tantas y tantas cosas que ustedes van a saber ahora. Sin embargo, aquella llamada venía con otro objetivo. Aquella llamada era la de un vigilante que nos decía que las cámaras de grabación, en varias ocasiones, y precisamente en la zona de aposentos de Felipe II, habían grabado algo. ¿Se imaginan ese algo? Pues sí, una especie de silueta, en el momento en que no había nadie, diferentes cámaras, en concreto 2, que se ubican, principio y final, de ese pasillo, que al final acaba en un gran salón, austero, como era Felipe II, sobre el papel, y donde hay un camastro. En ese camastro se vivió la agonía terrible de la muerte del hombre más importante de su tiempo, y en ese camastro aparecía algo parecido a una presencia. Al menos para este vigilante de seguridad, como para muchos otros que luego pude entrevistar, no había duda. El espectro, el espíritu, el ánima, como quieran llamarlo, el recuerdo del gran monarca en cuyo imperio no se ponía el sol, no abandonaba su lugar sagrado, la boca del infierno, la leyenda del Escorial. Bueno, pues con esa historia yo empecé a indagar. A veces, como decíamos, una anécdota, un suceso, te obliga a zambullirte en la biografía oculta. Y si hay hombre que tuvo biografía oculta, que tuvo una careta o dos caras, ese fue Felipe II. Para muestra, este viaje en el túnel del tiempo. Esta noche en el túnel del tiempo viajamos a uno de esos episodios de nuestra historia apócrifa, porque se sabe prácticamente todo en torno al gran monarca Felipe II, excepto las últimas horas de su muerte. Una muerte que fue agónica. El rey tardó 13 horas en nacer, lo que algunos llaman que es su primera muerte, y la segunda duró 53 largos días. 53 días de agonía, de visiones, de palabras inconexas, de sufrimiento, de fiebres que parecían las llamas del infierno, según el cronista Fray José de Sigüenza, que le siguió atentamente día a día junto a su alcoba, y sobre todo la sensación de que tenía todo perfectamente planificado. Quiso marcharse al Escorial, a su alcoba, rodearse de ciertos amuletos, reliquias y cuadros y esperar la llegada de su gran enemigo, el maligno, el diablo. Toda su vida lo diseñó para enfrentarse a él, él que se creía la auténtica espada de Dios. Y pasaron cosas que la historia oficial nos ha hurtado, nos ha birlado, nos ha quitado, y que esta noche queremos recuperar. Parte de la agonía pudo ser así, y entonces estoy seguro que Felipe II recordó muchas cosas. Septiembre 1598, en el corazón de ese templo de la piedra y la sabiduría que es el Escorial. Dicen que el perro negro
He regresado. Majestad, esos son solo habladurías. Desde estos aposentos lo he visto llegar. Es el presagio de la muerte. Ya ha ocurrido otras veces. Majestad, yo no he visto nada. ¿Acaso osáis contradecirme? Ninguna guía oficial ni ningún libro más o menos ortodoxo nos contarán estos pasajes de la historia de la agonía del gran rey. Pero lo cierto y verdad es que habló del perro negro, y lo hizo varias veces, señalando una especie de gafe, de temor, de pesadilla que visitaba de vez en cuando el monasterio del Escorial. ¿Era una leyenda? ¿Era un perro real perdido entre los laberínticos pasillos del Escorial mientras estaba construyendo? Nunca lo sabremos, pero una vez más tengo que referirme a esta guía prodigiosa, la historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial, escrita por el padre Fray José de Sigüenza, es decir, el mismo religioso que estaba ahí junto a Felipe II. Y él dice en uno de los legajos lo siguiente: no se hablaba en todo el reino de otra cosa, sino del perro negro de San Lorenzo. Decían que le veían de noche andar alrededor de la fábrica, se refiere al monasterio, con estas cadenas y aullidos, y aún no faltaba quien decía y afirmaba que le veían saltar por las grúas de la iglesia, y de un brinco pasaba del pesante de la una al de la otra, que no podía ser sin alas. Un animal mítico, una sensación de que el maligno merodeaba una obra que estaba consagrada a Dios. Mucha gente habló de viejas historias, y sobre todo a partir de 1577 todo confabuló para que la gente pensara que todo esto era verdad. En aquel año del Señor, 1577, hubo incendios, hubo muchachos quemados vivos, uno de 24 años en concreto, en el mismo monasterio del Escorial, tras cometer un crimen nefando, pero sobre todo hubo muchas desgracias encadenadas. Un gigantesco relámpago, un rayo, cayó sobre la torre del reloj y mató a una persona. Llegó a tal límite el miedo al perro negro que varios religiosos, como Antonio de Villacastín, llegaron a colgar a varios perros porque pensaban que uno de ellos sería este fantasma, este espectro. Pero estoy seguro que la obsesión del rey era real, y en sus últimas horas recordó cosas que recuperamos de nuestro túnel del tiempo, cosas que nos hablan de ese mes de noviembre, 1577, y de la construcción en la cantera. Los obreros vizcaínos están extrayendo piedra y empiezan a morir uno tras otro. Hubo 57 bajas por una extraña enfermedad, y dicen que en mitad de la noche, cuando sonaba la campana difuntos, todo era vigilado por un extraño ser, el perro negro. Pero toda esta historia no ocurre en un lugar igual que los demás, ni mucho menos. Acontece en un territorio mítico, en una especie de enclave telúrico que era muy bien conocido por los pueblos antiguos, mucho antes de que se instalase allí la primera piedra. El monasterio se construyó en lo que llamaban Boca del Infierno, y no era la única leyenda que había por esos entornos sobre la, digámoslo así, presencia del maligno. Hay un lugar donde se encuentra lo que dicen y afirman que es la pisada del diablo. Muchas habladurías ubicaban precisamente allí las andaduras y correrías del mal. Hay quien afirma que Felipe II, precisamente por eso, encargó a sus consejeros, filósofos y zahoríes o buscadores de agua a que encontrasen ese sitio en concreto y poner después su escudo protector, su forma de ver la divinidad, su forma de ganarle la partida a las sombras. Lo cierto y verdad es que en lugares muy concretos que hoy son bien conocidos, por ejemplo la silla de Felipe II, hay muchas más claves que nadie nos cuenta. Muchos arqueólogos afirman que esto es un altar de sacrificio betón. Significa que pueblos antiquísimos que vivieron en la provincia de Madrid iban allí a hacer sus rituales más profundos de ofrenda a los cielos. Por algo sería. Pero hay un detalle todavía más singular. Felipe II, ortodoxo, defensor, espada de Dios en la tierra en aquel momento, se rodea de gente demasiado extraña, demasiado singular. Por ejemplo, Juan de Herrera, ahí lo estamos viendo, arquitecto que pasó a la posteridad como constructor de esta mole faraónica. Todavía hoy cuando vamos nos sorprendemos con esa pulcritud de la piedra,
con esa aparente austeridad que encierra muchos secretos. Juan de Herrera era un seguidor de la proporción mágica, y hay quien dice que el propio monarca le hizo garante de su sueño. Le dijo a Juan de Herrera que quería construir el templo de Salomón, el nuevo templo de Salomón en la tierra, el lugar donde se concentraran todas las culturas y saberes del mundo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno entra en el Escorial, se dará de bruces con una sorpresa. Hay una estatua que nos escruta, un rey destacado sobre los demás, el rey Salomón, algo a lo que quería ascender Felipe II, que se creía inmortal. Había más gente, más personajes, algunos un tanto siniestros y otros realmente maravillosos. Este es el bibliotecario del Escorial, ni más ni menos. Si entramos en ese precioso lugar, nos daremos cuenta de que nos saludan 45.000 libros con todos los saberes. Era el auténtico templo del poder y el conocimiento de su tiempo. Pero, ¿qué ocurre? Una parte de ellos están vueltos, una parte de ellos son malditos, una parte de ellos eran libros que te podían condenar a la hoguera. ¿Qué hacían, por tanto, ahí, en pleno epicentro de la cristiandad? Libros de rituales, libros de magia negra, libros de astrología, libros de conocimiento de las estrellas o la influencia de la luna sobre el hombre. ¿Por qué esta biblioteca apócrifa precisamente en el Escorial? Puestos en conocimiento de estas amistades, no es de extrañar que se produjeran precisamente en la Torre de la Botica reuniones tan clandestinas y extrañas como esta que vamos a ver. Nuestro túnel del tiempo nos permite poner la cámara aquí. Por ejemplo, 1585. El rey envejece y el rey no quiere morir. Felipe II pide a nigromantes, alquimistas y magos que preparen ese producto especial que todos perseguían, el elixir de la inmortalidad. Majestad, beba. ¿Qué es esto? Es un brebaje de oro y sangre que revitalizará vuestra delicada salud. Y es que en estos pequeños recipientes también se contenían muchos sueños. Es el reflejo de una rama de la alquimia conocida como espagiria, que perseguía la búsqueda del objeto perfecto, de la sustancia inicial, embrionaria de todo lo que somos y de lo que seremos. Los antiguos lo llamaban argentum vivum y creían que al principio del tiempo, en la época primigenia donde Dios creó las cosas, había una sustancia que era la más pura. Esa sustancia, si se conseguía, había que ingerirla, a veces con la propia sangre del individuo. Por eso, personas de la talla de Marra y Bueno, doctora en farmacia, en sus tratados hablaban del oro potable, cosa que nos sobrecoge y que era cotidiana. Sangre del propio monarca, mezclada con oro destilado una y otra vez, y por supuesto, bebida. ¿Qué se perseguía? Ese sueño eterno, ser inmortal, vencer a las tinieblas. Pero el rey más poderoso de todos los tiempos, todo su imperio, no valía de nada. El lento cabalgar de las sombras le llegaba, y él fue recopilando reliquias de todo tipo y envolviéndose de ellas. Algunas colgaban de los cortinajes, costillas, huesos, rodillas con el pellejo de algunas momias de santos. Los compañeros y consejeros no se lo podían creer. El rey dejó todo perfectamente detallado y escrito y se trasladó en un viaje agónico. Le dolían hasta las sábanas, el contacto con la propia tela era un martirio para él, llagado, supurando, pero quería estar en su habitación. Y entonces llega el encargo más extraño, el que a muchos investigadores y comunicadores nos ha hecho pensar tanto y tanto. Si había un pintor herético, si había unos cuadros que eran todo lo contrario de la cristiandad de alguna forma, si había retratos del infierno, esos eran los de Hieronymus Banach en el Bosco. Un pintor, no sé si trastornado o no, pero que veía cosas que ningún otro humano podía ver. Y de repente Felipe II encarga, como una misión a vida o muerte,
viajar por todo el mundo en busca de esos cuadros. Y muchos de sus consejeros viajaron por toda Europa en busca de algunos lienzos. Lienzos aterradores, lienzos donde de repente los demonios bajaban como enjambres de hombres insectos para dominar la tierra. Lugares extraños, llenos de incendios pavorosos, la tierra devastada. Era una crónica del mal. ¿Por qué Felipe II quería morir delante de esas imágenes? Sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Hoy millones de personas se asombran con las creaciones del Bosco. Se quedan expectantes mirándolas en el Museo del Prado o en el Escorial, donde se conservan algunos de los lienzos y tablas más importantes. Es curioso, tenemos tecnología punta, cámaras como esta, y sin embargo hemos perdido cualquier manera de comprender lo que este hombre dejó en sus cuadros. En este punto de la historia, a pesar de que Hieronymus van Aken hacía mucho tiempo que había muerto, se entremezclan las dos biografías apasionantes. Una, la del defensor de la fe, otra, la del pintor maldito. Y cierto es que hoy, acostumbrados a todo, podemos decir que esto, bueno, solo puede provocarnos ligeros escalofríos o desasosiego, pero en aquel tiempo, a la luz de la vela, en lugares como el propio corazón del Escorial, les aseguro que estas pinturas tenían que cobrar vida. ¿Cómo era el mundo del Bosco? Era un mundo sin duda infernal. Imaginó cosas horribles y quizá fue influenciado por personajes extraños como Jacobo de Almaigen. Es curioso, en el pequeño pueblo de Hertogenbosch nació el gran líder de una secta que fue herética y fue peligrosa para la cristiandad. Se llamaban adamitas, son conocidos como los hermanos del libre espíritu. No dudaban en matar y además decían que pecando se llegaba, como seres imperfectos que éramos los humanos, también a la divinidad. Bueno, pues caben pocas dudas, el gran historiador alemán Frainger asegura que el Bosco, y provocó un gran escándalo, era miembro de esta secta y pintaba para esta secta. ¿Cómo comprender entonces esas criaturas extrañas? Esa especie de saurios con cabezas de carnero, esos hombres que son mitad pez, mitad pájaro y mitad demonio, esas ciudades en llamas, sobre todo esas criaturas tritónicas que van construyendo la ciudad del infierno. De verdad que era pavoroso. Y curiosamente, esos días de septiembre de 1598 también se entremezclan dos miradas. Felipe II sabemos perfectamente que falleció delante del tríptico célebre del Jardín de las Delicias. Allí estaba el hombre árbol, que nadie duda que es el propio Bosco, su único quizá retrato. También es macabro pensar por qué este pintor se dibujó a sí mismo con pies de barca deslizándose hacia el río del infierno, el primer hombre que se retrata en mitad del Averno. ¿Qué se dijeron? ¿Qué pensaba Felipe II? Cierto es, los biógrafos así lo cuentan, que en las últimas dos jornadas se dirigía a los cuadros, decía cosas inconexas, cosas que quizá nadie entendía más que él, y quizá el Bosco. Pero una de ellas era hijos de Satanás, y la otra era el perro negro ha vuelto. Ahora comprendemos lo que pasó en esa noche, la última noche del rey en cuyo imperio no se ponía el sol.
Si visitamos el Escorial, el lugar donde ocurren estos hechos, es probable que nadie a nivel oficial nos cuente todo esto. Sin embargo, si indagamos, nos daremos cuenta de un sinfín de secretos que siguen ahí. Hace bien poco, un querido amigo, el gran arquitecto Pedro Ponce de León, autor de las últimas restauraciones del Escorial, me contaba una de esas historias que se cuentan y recuentan por los pasillos y las basílicas. Felipe II, sabiendo ya que esto iba a ocurrir, encendió una vela, una humilde vela, en cada una de las habitaciones, y son centenares, del Escorial. Era como si un ritual muy preciso, tan preciso y pulcro como la propia coordenada en que está escrita ese gran templo de Salomón, se fuese produciendo poco a poco. Es más, da la sensación de que hay cosas que nadie nos ha explicado ni se explicará jamás. El carro de Leno y otros muchos cuadros siguen allí, siguen prestando su poder a un lugar mágico que les he querido mostrar de forma distinta. El rey falleció 13 de septiembre de 1598 y con él la decadencia de un imperio. Hay quien dice, por cierto, que a partir de entonces y todavía hoy, ciertas noches se escucha un aullido y entonces en los alrededores los propios religiosos siguen recordando la historia del fúnebre cancerbero que acompañó la muerte del hombre más poderoso de su tiempo. La historia, los sonidos, los lamentos del perro negro. Dio 3 o 4 aullidos temerosos. El silencio, la hora de la noche, la bóveda de los nichos donde se había metido, donde retumbaba el sonido, todo hacía de él miedo, horror, espanto. Fray José de Sigüenza, confesor de Felipe II, monasterio del Escorial, 1544-1606. Aún recuerdo, como si fuese hoy, la impresión profunda que me produjo encontrarme en una de las salas más destartaladas del Museo del Cairo, con una efigie rotunda y distinta a todo lo que uno ve en el país de los faraones. La efigie de un gigante, de vientre abultado, cabeza ovalada, rasgos afeminados, da la impresión de que incluso hay unas protuberancias a modo de pechos, manos esqueléticas. Seguramente traspolar esa escultura a nuestros días sería ver un auténtico monstruo. ¿Quién era? Pues el faraón hereje, el único faraón que rompió la rotunda continuidad de ese imperio del desierto. De pronto alguien cambió no solo todas las leyes, sino toda la religión. De pronto alguien rompió todos los libros sagrados. De pronto alguien inventó un nuevo mundo que duró muy poco. Akenatón, Amenofis IV, su nombre maldito por los siglos de los siglos. En muchos monumentos de la zona solitaria hoy de Tel Amarna se ven las inscripciones con su cartucho real, con su nombre de faraón, picadas concienzudamente. Todos los que le adoraban se convirtieron de inmediato en enemigos después de su muerte, todos como si fuera un terrible mal para Egipto. ¿Qué fue del faraón hereje? Casado con la célebre Nefertiti, un paradigma de la belleza. ¿Qué sabemos de él? ¿Por qué lo cambió todo y por qué murió en extrañas circunstancias? ¿Se sabe algo de su momia? Un extraño cajón al que algunos llaman tumba KV55, Kings Valley 55, Valle de los Reyes 55. Son tantas historias sobre este faraón distinto a los demás que merecía la pena que conociésemos su otro lado en este túnel del tiempo. Amenofis IV, Akenatón, representa una especie de borrón, una inmensa anomalía en mitad del gran panteón de los faraones egipcios. Hay que preguntarse por qué. Y parece que viajar a un lugar remoto del antiguo Egipto y hacerlo ni más ni menos que 1353 años antes de que viera la luz Jesús de Nazaret. Estamos casi en los principios de la crónica humana. Y Akenatón además era un personaje especial en su forma de reinar y hay que decirlo, en su propio aspecto como humano. Para muchos, por cierto, ni siquiera era humano. Vean esta imagen. Vean este cráneo. Era la cabeza de Akenatón, una cabeza abombada. Muchos han escrito sobre si incluso fue sometido a ciertos rituales de vendaje para deformar su cavidad craneal. Si fue así, ¿por qué? Otros aseguran que era víctima de un mal hereditario. Hay más detalles. Vean, por ejemplo, los ojos, glaucos, almendrados, siniestros, muy grandes, que aparecen exactamente igual en las únicas representaciones que se salvaron de la gran quema,
porque su propio pueblo, el pueblo al que gobernaba, se volvió contra él. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Pero hay más detalles. Por ejemplo, estas caderas voluptuosas, voluminosas, la zona estomacal muy abombada, y hay incluso quien lo identifica con una mujer al mando del imperio más grande de la antigüedad, porque en todos los dibujos aparece con estos senos. ¿Quién era Akenatón? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que tuvo la fortuna de esposarse con un símbolo de la belleza, Nefertiti. Con ella vivió y tuvo 6 hijas. 6 hijas que tuvieron su mismo mal, el extraño mal de Akenatón. Resulta muy curioso comprobar, si por ejemplo uno acude al Museo del Cairo, donde se custodian tantas joyas del antiguo Egipto, comprobar que uno de los faraones más célebres, podríamos decir casi que el más célebre y el que más libros ha hecho escribir sobre su figura, se representa prácticamente en un lugar anexo, con poca importancia. Da la impresión de que todavía el faraón sigue siendo hereje o maldito en los tiempos que corren. Ahí se le representa con algunas figuras. Solo algunas, hay que decirlo, sobrevivieron al intento de acabar con su memoria. Lo peor que le puede pasar a un faraón. ¿Por qué? Quizá porque Akenatón, de forma extraña, comienza a adorar al sol. Al sol, a Atón, por eso su nombre, que era, digamos, la conjunción de la energía cósmica. Él hacía extraños rituales, se ponía bajo su aura y hablaba con el sol. Pero lo que hizo después fue una conmoción. Durante siglos los egipcios habían construido un panteón lleno de figuras dionisíacas, extrañas, animaloides, para venerarlas en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y de repente, este faraón, con este aspecto, decide derrumbarlo todo, censurar cualquier idolatría a uno de estos dioses antiguos y dar todo el imperio a ese nuevo señor, el sol, Atón. El reinado de este extraño faraón duró 17 años. Poco tiempo, o mucho según se mire, porque fue una época de revueltas, de sangre, una época donde el propio pueblo y sus sacerdotes se revolvieron contra el dios, el faraón. Al final se quedó solo, completamente aislado, en aquel lugar que, para que se hagan una idea, no fue realmente redescubierto hasta el siglo XVIII. Un jesuita, prácticamente perdido por aquellas arenas, descubrió lo que parecían esqueletos de palacios realmente asombrosos. Y estaban ahí, perdidos, nunca mejor dicho, de la mano de Dios. Daba la impresión de que todo en torno a esa ciudad imperial era prácticamente maldición. Durante mucho más tiempo hubo que esperar a las excavaciones, porque se decía que aquellos belicosos habitantes de Tel Amarna primero disparaban y luego preguntaban. Así pues, hasta casi el siglo XX, Akenatón sigue siendo un secreto. Sabemos que vivía con sus 6 hijas, las 6 con su mismo mal, con su cabeza bombada, con sus mismos ojos almendrados y la compañía siempre silenciosa de Nefertiti. Pero quizá cometió un gran pecado, enfrentarse a los sacerdotes, hombres que dominaban la vida de Egipto, que podían hablar con los dioses, esos dioses que habían sido de repente borrados de un plumazo. Akenatón interrumpía en sus fiestas, abortaba cualquier capacidad de disfrute, que ellos realmente, hay que decirlo, abusaban incluso de las mujeres y también de la vida disoluta. Akenatón de raíz acabó también con todo eso. Y por supuesto, la religión egipcia, los sacerdotes, se volvieron en su contra. Ahí empezó su auténtico olvido, su auténtica maldición.
Amenofis IV, lo que es lo mismo, Akenatón, tenía que sentirse realmente inquieto, atrapado casi por las sombras de conspiración. Todavía no sabemos exactamente cómo murió. Hay quien dice que pudo ser envenenado y también hay indicios incluso de una agresión que propició su huida del mundo de los vivos. Al final casi fue un alivio porque sus últimos años fueron auténticamente terribles. ¿Qué ocurrió con él? Pues que los propios sacerdotes, aquellos a los que había desprovisto de cualquier lujo, se rebelaron. Incluso hay crónicas que hablan de que en su lecho de muerte le desposeyeron de algunas de sus joyas. No sabemos si es leyenda o es realidad, pero muchos historiadores lo dan por cierto. Nos imaginamos a un Akenatón reposando con su extraña enfermedad y muerto prematuramente. Estamos hablando del 1335 a.C. De su esposa Nefertiti ya no sabemos nada, también se la traga el tiempo en ese momento, y sus hijas corrieron vidas dispares que al final además acabaron desembocando en el absoluto olvido. Un olvido que se convirtió en mayúsculo, porque al tiempo que él había desterrado a los dioses, lo mismo hicieron los hombres que vivían en su corte. En cuanto el rey faraón muere, ellos mismos hacen lo peor que se le puede hacer a un hombre que designó, digámoslo así, el futuro de Egipto. Le borran su cartucho, el nombre real, el nombre imperial que tenía cada uno de los faraones. Y así muchas personas que habían estado obedeciéndole, prácticamente con gran algarabía acudieron al templo y con picos y clavos borraron cualquier estigma, cualquier pasado, cualquier identidad de Akenatón. Por eso, muchas de las grandes listas de todos los faraones simplemente no lo contabilizaban y era un misterio atemporal del antiguo Egipto. El propio Akenatón, casi en la agonía, observa cómo su reino se viene abajo y cómo todos sus hombres lo único que hacen es borrarle del tiempo, borrar su nombre de la faz de la tierra. Expulsado de su propia historia, Akenatón sufrió su condena hasta el fin de sus días. Es curioso porque pasaron muchos siglos, milenios, hasta que algunos investigadores lograron, en aquel desierto donde había indicios de que hubo una vez un reino, encontrar algunas láminas donde aparecían en la piedra grabadas toscamente las únicas imágenes de este faraón, de este rey de reyes. Es curioso observarlas ahora, con el ojo de nuestro tiempo, con una mirada distinta. Aparecen llenas de naturalismo y, quizá hay que decirlo, llenas de amor. Aparece ese hombre extraño, besándose con su mujer Nefertiti, aparece ella con las niñas con ese cráneo misterioso siendo bañadas por la luz del sol, aparece en el fondo lo que podría ser una familia feliz, que tuvo un final absolutamente nefasto. Hay más. Los investigadores saben que Akenatón tuvo que vivir en cierta época y que tienen que quedar sus restos. Pero a diferencia del resto de faraones, él no tuvo grandes pompas fúnebres, ni mucho menos. Podríamos decir que prácticamente fue escondido en algún rincón. Así llegamos hasta el año 1901, donde en el Valle de los Reyes se empiezan a hacer unas excavaciones que terminarán de alguna forma, tras una laberíntica historia, con este hallazgo, unos huesos, dentro de un sarcófago tosco, no propio de un faraón de su importancia. El código, el secreto, las iniciales KV55. Se ha escrito mucho sobre estos restos. Kings Valley 55, Valle de los Reyes 55. Se especuló que aquellos restos eran los de una mujer. Aquí tienen el cráneo. Ese cráneo, desde luego, denotaba que estábamos tras la pista ósea de alguien muy importante, de alguien muy diferente. Y durante mucho tiempo se especuló y se catalogó quizá los restos de este rey hereje como los de una mujer. Pero ocurrieron cosas que al final determinaron que allí quizá estaba el gran enigma de Akenatón.
posible, como todos los grandes hombres misteriosos que ha habido en la historia, que su leyenda se haya idealizado y se haya compuesto con cosas que no son reales. Pero tantos y tantos han escrito con auténtico fervor de Akenatón que tenemos que creer que hizo grandes mejoras sociales. Quiso reformar el sistema agrícola del antiguo Egipto. Quiso, según parece, dar agua, trigo y pan a los pobres. Y al mismo tiempo quiso quitarles ciertos privilegios a los más poderosos y a quienes hacían mal uso de ellos. En definitiva, la historia se repite, fue un revolucionario y le condenaron por ello. Hemos empezado el túnel del tiempo en una fecha muy lejana, 1353 a.C. Y es tan amplio, tan lleno de matices, el gran enigma, la crónica de Akenatón, que tenemos que terminar prácticamente anteayer, 1988. Hussein y Harris, los dos profesores en un laboratorio, tras un sinfín de experimentos, comprueban y certifican que esos huesos, que ese cráneo, no pertenecen a ninguna mujer olvidada en la bruma de los tiempos. Son la muestra de que existió, de que no es un mito, el gran hereje condenado del mundo de los faraones, Akenatón. Y hay más. En esos mismos laboratorios se ha investigado recientemente sobre por qué murió otro faraón, un heredero, para muchos investigadores y egiptólogos, el propio hijo secreto de Akenatón, un niño que precozmente ya jugaba y miraba esas láminas de piedra que quedan en el desolado paraíso, reino antiguo de Tel Amarna. Ese niño que llegó al poder, que llegó al trono muy joven, el faraón niño, se llamaba Tutankamón. Y sabemos, hoy lo podemos comprobar, que fue muerto por un tremendo golpe en la base del cráneo. Daba la impresión, y quizá románticamente podamos decir, que la estirpe del faraón hereje tenía que ser condenada por los siglos de los siglos. En la interminable procesión de faraones egipcios, Akenatón se encuentra completamente solo. Nicholas Reeves, egiptólogo. No cabe la menor duda, nos encontramos ante uno de los grandes expedientes de misterios religiosos, no solo de España, sino del mundo. Ustedes lo conocen bien porque hemos afrontado este inquietante asunto desde diversas perspectivas, incluso dedicándole uno de nuestros túneles del tiempo. Sor María Jesús de Ágreda, una religiosa que repentinamente tenía una especie de arrebatamientos y que, a diferencia de otras personas de religión más o menos místicas, contaba cosas muy concretas, reales, que luego comités de investigación pudieron corroborar. Claro, el problema, Carmen, es cuando lo que contaba esta mujer se refería a un mundo que prácticamente era desconocido, y cuando a miles de kilómetros, sin salir jamás de su propio convento encerrado en las llanuras de Soria, decía que había estado físicamente en otros lugares, bueno, proclamando el Evangelio. Yo imagino la cara de espanto, de incertidumbre de los misioneros que cuando llegan a esos lugares recuerdan a la llamada Dama Azul. Claro, sobre todo es conocida Sor María Jesús de Ágreda por esas bilocaciones en el Nuevo Mundo. Es estar en dos sitios al mismo tiempo, en el mismo segundo. Ella nunca se movió de su convento de Ágreda, pero sí que es cierto que la conocían a muchos miles de kilómetros e incluso ella podía describir cómo era la Tierra desde el cielo, como si estuviera en un satélite, como si estuviera volando por encima de la Tierra en una nave. Describía perfectamente cómo era esta. No sabemos, revelaciones divinas, decía ella, también revelaciones de la propia Virgen. Esos libros que escribió de la propia vida de la Virgen diciendo que se la había dictado ella misma, muchos fenómenos sobrenaturales a su alrededor, y ahora continúa todavía ese proceso de beatificación que se le ha abierto, porque recordemos que su cuerpo sigue incorrupto en ese convento de Ágreda. Cuenta la historia que algunas madres ya ancianas de las últimas tribus autóctonas de la zona de Nuevo México, en algunos días de viento, recogen contra el regazo a sus niños. Y hay ciertos días, cuando el cielo se vuelve añil y está a punto de llegar la tormenta, en que dicen esas viejas ancianas que recuerdan la presencia de la Dama Azul. Se ha ido pasando de generación en generación. La historia de una monja que, sin salir de su convento, se convirtió en consejera del rey Felipe IV, se convirtió en una de las personas más importantes para aquel reino y aseguraba que sus fenómenos sobrenaturales se producían. Al final, muchos indígenas, cuando fueron entrevistados por los misioneros españoles, portaban ya cruces. ¿Qué enigma es este? ¿Quién los había visitado antes? La Dama Azul.
Pero hay más noticias. Últimamente, además, estas increíbles evidencias, potenciadas y contadas en la investigación de nuestro compañero y amigo Javier Sierra, han logrado una cosa insólita, ¿no? Que ese pequeño pueblo de Soria, Ágreda, maravilloso, se hermane con todo un estado, Nuevo México, solo por un fenómeno sobrenatural. Eso es, después de muchos siglos se ha conseguido que se le dé un reconocimiento a esa monja que dejó todo, incluso se llevó a su familia con ella al convento. Recordemos que toda la familia dejó todo lo que tenía para ingresar tras esas celdas, y ahora se reconoce por primera vez que esa mujer tuvo fenómenos sobrenaturales a su alrededor y se ha producido ese hermanamiento entre Ágreda y Nuevo México. Y lo hacía ni más ni menos que Bill Richardson, uno de los consejeros económicos de Obama, diciendo: aquí hubo una serie de misterios y hay que dejarlo claro para la historia. Pero la historia de esta mujer es muy compleja, amplia, alucinante. Vamos a recordarla. Nuestra historia comienza en el verano de 1629. Un franciscano, Alonso de Benavides, avanza penosamente con sus hombres con el fin de evangelizar a algunas tribus que jamás habían visto anteriormente al hombre blanco. Esperaban fiereza, hostilidad, incluso brutalidad y enfrentamiento, pero se encontraron con todo lo contrario. Al caer la tarde, algunos de aquellos nativos se aproximaban arrodillándose, mostrando incluso unas toscas cruces. Aquellos hombres de fe sintieron un sobrecogimiento. ¿Quién había estado allí antes que ellos? Era completamente imposible. La historia no nos cuenta cómo aquellos indios de la zona de Nuevo México portaban en sus cuellos y a modo de muñequera incluso estas cruces de palo. Incluso da la impresión, según contaron en unos documentos Benavides y sus hombres, que pedían el bautismo. Aquel hecho caló hondo en la mentalidad de aquellos hombres. Hablaron de conversión milagrosa de los indios de la zona de Sonora y Nuevo México. Alguien indudablemente se había adelantado. ¿Y quién era ese alguien? Los indios trazaron incluso un tosco dibujo, una mujer con un manto azul. Así comienza esta apasionante investigación. De alguna forma que la historia no ha contado, los hechos se hilan con los sucesos extraños que ocurren muy lejos de allí, a más de 15.000 kilómetros, en la fría celda de un monasterio de Ágreda. Una joven, Sor María Jesús, sufre arrebatamientos, arrobamientos, levitaciones, éxtasis, y describe imágenes que se parecen mucho al Nuevo Mundo. Las hermanas del convento de las concepcionistas franciscanas de Ágreda no habían visto ese acontecimiento una sola vez, sino en cientos de ocasiones, y nadie comprendía qué le pasaba a aquella mujer. Aquella mujer que entre los 18 y los 29 años describía un estado excepcional de las cosas, una visión imposible, praderas, lagos, arenas, ropajes, gentes, colores de piel diferentes, que eran como un calco de lo que los investigadores religiosos estaban ya descubriendo. El impacto de esta historia llega a tal punto que Alonso de Benavides, en su memorial de 1635, escribe a Felipe IV y al Papa Urbano VIII. No le cabe la menor duda, aquella jovencísima monja, aquella mujer que nunca ha salido de su celda de clausura, es la protagonista de la milagrosa evangelización de tantos y tantos indígenas que le salen al paso. Sin embargo, había alguien más que debía dar su opinión, y más en aquella época: el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. Sor María Jesús, ¿es cierto que usted afirma recibir la inspiración de sus escritos directamente de nuestra Santísima Madre? Sí, ella es mi inspiración. ¿Y qué tiene que decir acerca de esas afirmaciones
de que ha realizado más de 500 viajes evangelizadores al Nuevo Mundo? Mi deber es propagar la fe, por la gracia de Dios. ¿Y no es más cierto que jamás abandonó tierras de Soria? Sí. Entonces afirma, en acto clarísimo del mismo demonio, que usted puede estar en 2 sitios a la vez. Humildemente le digo que los caminos de Dios son insondables. Y antes que a mí, nuestro Señor utilizó a otros, como a San Francisco de Asís. No ose usted compararse con el gran San Francisco de Asís. El Todopoderoso me eligió. Yo solo soy su humilde servidora. Y llegados a este punto concreto de nuestro viaje a través del túnel del tiempo, hay que advertir de que aparece un personaje excepcional. Un hombre que quizá le da categoría a toda esta historia. Hablamos del rey de España, Felipe IV. Un hombre que desde luego tuvo que lidiar con un imperio que se desmoronaba, con una situación dificilísima, y quizá esta religiosa fue el último clavo al que aferrarse. La historia de ambos es distinta, singular, digna de toda una novela. El rey le escribía a aquella mujer que estaba confinada en un lugar remoto en las planicies sorianas. ¿Por qué? ¿Qué le confesaba? Hay quien dice, y fue polémica de Estado, que aquella religiosa, aquella joven monja de Ágreda, tenía un peso importantísimo en cualquier decisión del futuro de España. Cuentan que se convirtió en una especie de médium del rey, que no solo le aconsejaba en asuntos diplomáticos, sino que era capaz de hablarle de un mundo que le interesaba mucho a Felipe IV, el de las sombras, el del más allá. También se cuenta que hubo encargos muy especiales. Por ejemplo, viajar directamente a donde solo podía hacerlo ella, viajar al purgatorio. Vuestra Majestad me halaga con su visita. Sí, hoy me traen asuntos muy delicados y he preferido venir en persona. Nunca se sabe quién puede interceptar nuestra correspondencia. Si es por lo del conde duque de Olivares, aquí le tengo preparadas instrucciones precisas. No, no es por este espinoso asunto que quiero hablar. Es algo más personal. Vuesa merced dirá. Es con respecto a mi hijo fallecido, el príncipe Baltasar Carlos. ¿Lo ha visto? ¿Ha podido contactar con él? Sí. Pronto descansará en paz al lado de nuestro Señor. Tendrá que pasar un tiempo en el purgatorio, purgando por los excesos. Madre, os encargo y mando que este asunto no pase de vos a nadie. Así se hará. Felipe IV buscaba en aquella mujer lo que no podía encontrar ni podían darle ninguno de sus consejeros. Era algo muy especial, distinto, como si aquella mujer vestida siempre de azul fuese una auténtica enviada celestial. De aquella relación quedan 500 documentos, 500 manuscritos lacrados como este. Un auténtico expediente X, porque los secretos que se contaban el rey y la religiosa podían hacer temblar aquel estado. Sor María Jesús, desde luego, era valiente, tozuda e incluso arrogante en algunos de sus escritos. Aconsejaba destituir a ciertos hombres de poder, o también influir o aumentar las fuerzas en ciertas batallas que eran esenciales para el futuro del país. Leyendo todo este material nos damos cuenta de que el monarca estaba en los brazos, nunca mejor dicho, de aquella mujer excepcional. Incluso la carambola del destino les hizo morir casi al mismo tiempo, en el año del Señor de 1665. Pero el misterio no termina aquí. Por fortuna, aquella religiosa, la Dama Azul, nos dejó otros escritos, y no era nada habitual en aquella época. Escribía al dictado de una potencia superior. Escribía en estado de arrobamiento, repitiéndosele de nuevo las visiones constantemente, dejando la mano libre, trazando
como si fuera un río de sensaciones, escritos que a veces ni ella misma comprendía. Escritos que algunos llegaron al fuego de la llama purificadora, otros a ser censurados o perdidos para siempre, pero algunos, como por ejemplo Mística Ciudad de Dios, sobrevivió y gracias al túnel del tiempo llegó hasta nosotros. Era el testamento de una mujer como no ha habido otra igual en el siglo XVII en nuestro país. Lo que tengo ahora mismo entre las manos es un ejemplar original de la Mística Ciudad de Dios. Tiene casi 400 años y es la obra cumbre de este enigma hecho mujer llamado Sor María Jesús de Ágreda. Un libro que dio muchos quebraderos de cabeza a la propia Iglesia porque era dictado por fuerzas desconocidas y sobrenaturales según su propia autora. Y esto no se acaba de comprender en su sentido más profundo. Escritura que hoy podíamos llamar espírita casi o automática. Se contaban muchas cosas, la gran mayoría imposibles y casi heréticas. Y no solo se atrevió con esto, aquella humilde monja, sino que hizo tratados inalcanzables para hombres y mujeres de su tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurría? Quizá nunca lo sabremos, pero hemos querido conocerla, conocer a esta mujer que describió con perfección los atuendos, las formas de comportarse y los entornos, por ejemplo, de las últimas tribus que jamás habían visto al hombre blanco de los inhóspitos desiertos de Sonora y Nuevo México. Y les había enseñado el símbolo de la cruz. Y aquellos hombres dicen que pasaron muchos años esperando a esa mujer que siempre se presentaba con un extraño viento y como una imagen de otro mundo les mostraba su manto azul. Quizá era ella misma, Sor María Jesús de Ágreda. Quizá algún día, como nos trae de nuevo estos legajos a nuestras manos, la historia nos cuente la clave de este misterio. En algunas reservas indias del sudoeste de Estados Unidos, todavía quedan ancianas que acunan a sus nietos con curiosas historias heredadas de sus antepasados. Les explican que cada vez que los cielos amanecen pintados de añil o que las praderas se sumergen en el silencio, la Dama Azul está cerca. Y regresamos del túnel del tiempo para hacer un curioso experimento entre esta mística Ciudad de Dios, escrita por Sor María Jesús de Ágreda, todo un misterio, todo un enigma, y podríamos hacer casi una fusión con el futuro, porque si a alguien le debemos el conocimiento en este siglo XXI de este auténtico personaje digno de novela, es a Javier Sierra. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. The Lady in Blue, Javier Sierra, y debajo aquello de bestseller del New York Times, un autor que ha barrido absolutamente con otras obras y que lo va a hacer y lo está haciendo con esta. La historia, ¿quién le iba a decir?, de esta monja de clausura de un convento de Soria dando la vuelta al mundo. Hombre, es para sentirse muy contento, ¿no? Pues sí, además es una sensación muy extraña porque efectivamente se trata de una historia castellana, el prodigio que rodea a una monja de clausura a la que se le atribuye la evangelización de Nuevo México, Arizona y Texas a principios del siglo XVII, en una época en la que esos territorios eran muy hostiles. Una historia castellana que, sin embargo, recientemente ha sido traducida al inglés y que ha tenido un enorme impacto en la opinión pública norteamericana, que desconocía no solo ya la historia de las bilocaciones y las predicaciones de esta mujer entre los indios, sino que desconocía incluso la historia de la presencia española en esos territorios que hoy son el suroeste, la tierra de los indios y los vaqueros, de los western, en ese país. Bueno, y nunca mejor dicho lo de historia de película. Nuestro compañero Fernando Ribes lo ha recreado en nuestro túnel del tiempo,
pero ¿qué película tiene esto? Mucha gente se estará preguntando, recuperando el personaje aquí en España, bueno, ¿y esta mujer por qué no es santa? Pues no es santa porque, bueno, hemos visto que fue interrogada por la Inquisición. En el libro que ella escribió, dictado supuestamente por la Virgen, en 2 ocasiones. Una se lo dictó y le ordenó su confesor que lo quemara, porque decía que las mujeres no tienen que escribir en la iglesia, y en una segunda ocasión se supone que la Virgen se lo dictó palabra por palabra otra vez. O sea que esto que tenemos aquí sería una escritura casi automática. Absolutamente. Bueno, pues en ese libro se contienen ideas que son bueno, casi cercanas a la herejía para aquella época, para 1670, que es cuando se publica este libro. Por ejemplo, dice que la Virgen nació inmaculada. El dogma de la Inmaculada Concepción vendrá unos siglos después. También se mantienen ciertas cosas sobre, por ejemplo, las apariciones de la Virgen en el Pilar, en Zaragoza, que no están en los Evangelios y por lo tanto había que tomarlas con una cierta prudencia. Da tantos detalles de la pasión y muerte de Jesús y de la muerte y ascensión de la Virgen, que incluso cineastas norteamericanos contemporáneos como Mel Gibson utilizaron ese libro, La mística ciudad de Dios, como fuente de inspiración para su famoso largometraje y controvertidísimo La pasión de Cristo. Nuestro amigo Javier, de forma vehemente, en 1991, si no me equivoco, empieza a investigar en las inmediaciones de la Sierra de la Demanda, se encuentra con un montón de historias. Como siempre, la casualidad interviene, como en todos los grandes casos, para encontrarse cara a cara con un misterio que de alguna forma físicamente termina con la propia incorrupción de la Dama Azul, porque claro, se puede ver, es decir, su cuerpo está ahí, desafiando al tiempo. He aquí un documento gráfico. ¿Qué es esto, Javier? Bueno, ese es el cuerpo incorrupto de Sor María Jesús de Ágreda, que cualquiera puede ir a ver a la iglesia del convento que se encuentra en esa población soriana, a los pies del Moncayo. Se encuentra en un estado de conservación bastante sorprendente porque nunca fue sometido a momificación, no hubo ningún tratamiento quirúrgico para preservarla en esas condiciones. Y lo curioso es que incluso echando la vista atrás y accediendo a los documentos de los análisis médicos de este cuerpo, uno se tropieza con cosas singulares. En 1905, un equipo de médicos desnudó, desvistió y colocó sobre una tabla, una mesa de autopsias de la época, el cuerpo momificado de Sor María Jesús de Ágreda e hizo un inventario de su estado de conservación. 80 años después, en 1985, 80 años después, otro equipo de médicos hizo el mismo ritual. No redactaron ni siquiera un documento, porque el documento de 8 décadas antes reflejaba fielmente el estado de conservación de este cuerpo, de Sor María Jesús de Ágreda. Lo que no saben muchos es que en ese convento no solamente se conserva el cuerpo incorrupto de María Jesús de Ágreda, se conserva el cuerpo incorrupto de su madre, de Sor Catalina de Arana, que abandonó la vida de casada, llegó a un pacto con su marido fundó un convento, es una historia curiosísima. Ella fundó otro donde reclutó a sus hijas, y esa mujer que también tenía visiones místicas, que veía luces en su celda, que también tenía fama de bilocarse, de estar en 2 sitios a la vez, bueno, pues también su cuerpo se conserva incorrupto en un cajón en el museo de ese convento. Lo llaman allí las monjas la abuelita, y bueno, de vez en cuando lo enseñan. Bueno, quiere decir entonces que había una especie de transmisión, yo no sé, genética, hereditaria, de fenómenos sobrenaturales, pero la gran pregunta que mucha gente se está haciendo ahora mismo, aparte de evidentemente pensar que esto es una gran película, es, bueno, ella podía bilocarse, pero como has comentado en alguna ocasión, no reveló nunca la fórmula de su secreto. Es decir, la Inquisición no logró arrancarle qué es lo que pasaba con su cuerpo. Bueno, en esos interrogatorios, que fueron muy largos y que se celebraron en 2 ocasiones, en 1635 y en 1650, la monja fue especialmente astuta para no revelar los pequeños detalles de su experiencia mística. Decía que en realidad no era ella la que se proyectaba a América, sino que era un ángel o un espíritu que tomaba su efigie y que era el que predicaba allá. Pero cuando le preguntaban sobre las cosas que se podían ver en Nuevo México, esta monja daba todo tipo de detalles como si hubiera estado realmente allí. Describía cómo vestían los indios, cómo cazaban, cómo se agrupaban en grupos para proteger sus campamentos, cómo se tatuaban, y describía las formas geométricas de los tatuajes, e incluso Iker, que eso es sorprendente a más no poder, ella llegó a bordar
unas telas con flores y plantas exóticas que no existían, ni existieron nunca, ni existen hoy en Ágreda, en Soria, pero que sin embargo sí eran comunes en esas zonas de Nuevo México. Es decir, los ojos de esa mujer vieron algo. No sé si los ojos del cuerpo, pero desde luego sí los del espíritu, y eso a mí me dio siempre mucho que pensar sobre las capacidades que tienen hoy en día, modernamente, algunas personas que dicen que ven cosas que suceden lejos de donde ellos habitan habitualmente. Tal vez sea una capacidad oculta de nuestra mente. La bilocación, todo un enigma que ha preocupado a teólogos de medio mundo y que parece que aquí tiene uno de los casos más importantes, más gráficos. Es más, hemos visto, recreado en el túnel del tiempo, a un Felipe IV que ya tuvo que vivir una época muy convulsa de este país, preocupado y fascinado, hasta el punto de que se entrevista en varias ocasiones con Sor María Jesús de Ágreda. Le pide algún encargo sorprendente. Hemos recreado y hemos variado algunas partes de la historia cronológicamente para entender cómo un rey, el hombre más poderoso de España, le pide a la Dama Azul, como si fuera la médium real, que viaje no a otros mundos físicos, sino a otros mundos del espíritu, por ejemplo, el purgatorio. Bueno, es una historia sorprendente. A raíz de popularizarse el caso de la Dama Azul, varios monjes franciscanos acudieron a entrevistarla y se quedaron convencidos de que había estado en Nuevo México, y convencieron también al rey Felipe IV para que la imprenta real de Madrid imprimiera un documento que es el punto de origen de mi obra, de la Dama Azul y de mis investigaciones, un documento que se imprime en 1630 que se llama el Memorial de Benavides, en donde se cuentan las visitas en más de 500 ocasiones de esta mujer a América. Pero a raíz de la publicación de aquello, el rey Felipe IV no podía contenerse ya de curiosidad. Su padre, Felipe III, había tenido relación con una monja de clausura que también tenía el don de la bilocación, Sor María Luisa de la Ascensión, o la monja de Carrión, Carrión de los Condes, en Palencia, efectivamente. Y Felipe IV, probablemente seducido por esas historias que debió escuchar en su infancia con su padre, dedujo que la divina providencia le había puesto otra monja bilocada en el camino. Se entrevistó con ella camino de Cataluña, mientras él iba en una campaña militar a sofocar una rebelión en esas tierras, y a partir de ahí se inicia una correspondencia de más de 600 cartas, 600 documentos que se conservan por duplicado en los archivos de Madrid y en los archivos del convento. En esas cartas hay cosas increíbles, como por ejemplo a la muerte del heredero de Felipe IV al trono, que es el príncipe Baltasar Carlos, el gran drama del barroco español. Ese niño muere con 17 años, es decir, ya formado y cuando ya tenía casi que tomar las riendas del poder, con un Felipe IV achacoso. Bueno, pues a la muerte del príncipe Baltasar Carlos y con una España sin heredero, Felipe IV decide acudir a la monja por enésima vez y le pide un vaticinio, si va a tener otro hijo varón, cosa improbable porque era muy mayor ya, y sobre todo, qué estaba pasando con su hijo y con su esposa, que también había fallecido, y dónde estaban. La monja le describió la bajada al purgatorio como si fuera Dante, cómo se habían salvado de los infiernos por muy poco, y le prometió que intercedería para que pudieran ascender a los cielos. Y toda esa correspondencia de la monja de Ágreda, convertida, como muy bien has dicho, en medium del rey, en medium de la Casa Real, se conserva para nuestro deleite. Podríamos terminar, habría muchas cosas, pero podríamos terminar con Javier Sierra hablando de que no solo fue mística Ciudad de Dios. ¿Cómo sorprende una monja en un convento de clausura de la fría, de la gélida Ágreda, en el corazón de Soria, escribiendo, por ejemplo, el Tratado de Redondez de la Tierra? Es una historia que todavía hoy a mí me sobrecoge. Yo vi ese Tratado de la Redondez de la Tierra en la sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional. No se ha publicado, permanece inédito en España, es una cosa curiosísima. Y sin embargo, en ese Tratado de la Redondez de la Tierra, la monja de Ágreda, en aquella época en la que lo escribió, que debió ser hacia 1652-53, describe cómo se ve la Tierra desde el espacio, cómo se produce el cambio de la luz a las tinieblas, del día a la noche, cuando uno va en contra del sentido del sol, cómo se ven los ríos por debajo de las nubes, cosas que tardarían siglos en verse. Cualquier humano tardaría mucho más en describir eso. Tendríamos que esperar a los hermanos Wright y la invención del primer avión para que alguien pudiera hacer una descripción semejante, y ya no digamos de la carrera espacial. ¿Cómo lo hizo la monja de Ágreda? Yo no lo sé, pero su descripción meticulosa está en un documento de su puño y letra del siglo XVII.
Como siempre, un placer y un orgullo magistral. En descripción, descubran la Dama Azul, que más hay que decir, y acérquense a personajes que desde luego, por desgracia, no son bien conocidos y desde luego nos muestran una lección. Vieron cosas imposibles, pero las vieron, las describieron y las escribieron. Javier Sierra, como siempre, un placer, amigo. El placer ha sido mío. La Dama Azul, ni más ni menos. Esta noche muchísima gente se encuentra con ese misterio y todavía están los hechos, los documentos y el lugar donde todo ocurrió, esa pequeña celda dentro de un convento de Ágreda, de esa tierra mágica soriana.